Hebreos 12 del 5 al 8 nos dice la Escritura: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Como ya hemos comentado en sermones anteriores, en nuestros días, las palabras que suenan muy mal son disciplina. Esto es terrible. Disciplina, autoridad, obediencia. Todo esto es rechazado porque supuestamente vivimos en una sociedad libre donde cada uno puede hacer lo que quiera. Pero si observáis bien, con un poco de atención, la realidad es bien distinta. Porque eso no es lo que te dice la agencia tributaria. Aquí no eres libre y puedes hacer lo que quieras. Cuando hay un caso real, tienes un problema si no pagas tus impuestos. De hecho, los que habéis abierto alguna cuenta en un banco, una de las cláusulas que hay que firmar es que no vas a blanquear dinero. Claro, sé que el ladrón, que todos son de su misma condición, pero con una nómina miserable que te pagan, vas a blanquear dinero. O que no vas a hacer no sé qué de capitales. Cuando hay un caso real, tienes un problema gravísimo si no pagas tus impuestos y te debes someter a todas las leyes abusivas que nos imponen. No te puedes saltar ni una de ellas, salvo que quieras ir a la cárcel o que te expropien todo lo que tienes. Por supuesto que como estamos en un país con libertades, no puedes decir nada en contra del gobierno. Y que todo cuanto ves que ocurre, no ocurre. Es tu imaginación. Pero lo que tú ves no es lo que ves, es otra cosa. No puedes ser negacionista de todo el cuento timático, vacunático y aviónico, porque serás perseguido y ridiculizado. Pero si eres negacionista de Dios y de su palabra y de su ley, esto es lo mejor que puede ocurrir en cualquier mente libre que tiene un proceso crítico de pensamiento y que nos da luz por todos sitios. Es decir, todo al revés. Este es el resultado de estar viviendo en una sociedad que no tiene valores, ninguno. Pero lo triste es que esto también lo asumen muchos de los que se llaman creyentes cuando pasan por alto los principios claramente establecidos en la palabra de Dios y retuercen las Escrituras con el propósito de hacer lo que a ellos les parece. Eso sí, con mucho amor. Y con mucho amor irán al infierno. La civilización occidental, que estaba asentada en valores cristianos, ahora los aborrece. Los principios de justicia han sido eliminados por completo. Ahora lo que dirige la clase gobernante y los que gobiernan a los gobernantes es la codicia. Y para cumplir con sus objetivos son capaces de todo, y en esto, lamentablemente, gran parte de la cristiandad también se cree sus engaños, les aplaude efusivamente, y todo esto tiene una causa común. No conocen las Escrituras y no conocen a Satanás. Es un desconocido por completo porque vivimos en un parque de atracciones, todo lo pasamos sumamente bien, todo es muy divertido y todos así de divertidos también irán al infierno. Es por esta razón que ocurren las cosas que ocurren. ¿O pensáis que es todo por casualidad o por azar? Todo está conectado a situaciones que la providencia trae para cumplir unos propósitos definidos por Dios. Este es desde luego un aspecto doloroso. Al pueblo de Israel le costó muchas amonestaciones y graves castigos por ser desobedientes a los mandatos y a la ley de Dios. Hasta tal punto llegó su desobediencia, llegó su entrega total a la idolatría prohibida en el segundo mandamiento y un desprecio superlativo a la palabra de Dios, que entonces Dios ejecutó sus juicios
llevándolos cautivos a Babilonia. Y nosotros somos pueblo de Dios. De manera que muchas de las cosas que ocurrieron con el pueblo de Israel, también vemos el reflejo de lo que puede ocurrir al pueblo de Israel espiritual, cuando está lejos de los caminos de Dios o cuando se distrae con cosas que no son permitidas para alguien que es creyente. Hoy vamos a ver en nuestro sermón 2 puntos. El primero es cómo interpretar la providencia correctiva. Estamos en el contexto de la doctrina de la Iglesia, pero no solamente la Iglesia impone la doctrina, es que Dios impone doctrina. Perdón, no solamente la Iglesia impone la disciplina, es que Dios también impone disciplina. Y hoy vamos a ver cómo todo esto ocurre dentro de la providencia divina para llevar a cabo sus propósitos. Veremos 2 puntos, como decía, el primero interpretando la providencia correctiva y el segundo aplicando el discernimiento en la disciplina. Así que vamos a ver interpretando la providencia correctiva. ¿Cómo interpretamos la providencia y los sucesos que ocurren a nuestro alrededor, que generalmente tienen el propósito divino de guiar nuestros pasos? Porque si no andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, la historia nos muestra, y la palabra de Dios también lo ratifica, que viene el juicio. Tú desobedece y verás lo que ocurre. Tú desobedece a las autoridades y verás lo que ocurre. No pagues tus impuestos y verás lo que ocurre. Quítale 1 céntimo a Hacienda y verás lo que ocurre. Tenemos una advertencia en Isaías 9:9 de cuál es el propósito que el Señor inicia para el juicio. Ahí nos dice el texto, y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron. Es decir, ha venido una providencia aflictiva y todo lo que habíamos construido se ha caído, se ha ido. Pero edificaremos de cantería. No importa lo que haya ocurrido. No importa. ¿Esto de la providencia qué es? Se ha caído por azar, pero nosotros vamos a construir otro. No hay ningún problema. Cortaron los cabrahigos, que son higueras silvestres, pero en su lugar pondremos cedros. Da igual lo que haya traído la providencia, a nosotros nos da igual, pero era un pueblo creyente. Pues no, nos da igual lo que traiga la providencia. El texto termina diciendo: pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Y esto lo hace la providencia. Es decir, tú pasas de Dios, no tienes en cuenta su palabra, te llega juicio tras juicio, no haces ni el más mínimo caso, no te preocupes que te vendrá uno peor. ¿No te das cuenta? Vendrá otro peor. Y así vamos sumando, hasta ver cuándo te das cuenta. La interpretación que los israelitas estaban dando sobre lo que les estaba ocurriendo por medio de la providencia estaba completamente errada. Y el Señor iba a seguir castigando a Israel hasta que se diese cuenta. No podrían seguir viviendo como si no pasara nada y como si el Señor no quisiera indicarles por medio de la providencia alguna lección importante para corregir su camino. Como no quisieron interpretar el mensaje de la providencia, entonces se rebelaron y se endurecieron bajo la disciplina. Y el foco fundamental que establece la Escritura sobre la desviación de Israel y por qué le llegaron tantos juicios fue la idolatría. Bienvenidos a Roma. Pues antes que Roma ya eran idólatras los israelitas. Por esa razón Dios les envió vez tras vez a aflicciones más dolorosas que conllevaban un castigo superior. El efecto natural de la aflicción en un creyente no le produce rebelión, pero en un impío sí. Le produce hundirse en la desesperación y le produce estar en contra de todo, sobre todo en contra de Dios. Es decir, no se acuerdan de Dios jamás, pero le viene una providencia aflictiva y entonces, ¿y cómo Dios puede hacer esto? En una lápida, cuando visité un cementerio hace unos años, en una lápida ponía: ¿cómo Dios me ha hecho esto? Una niña de 12 años. Así es el ser humano, impío. El asunto es que el creyente piense lo mismo. Este es el problema. ¿Cuál es la razón? Cuando un creyente se pregunta: ¿cuál es la razón de mi aflicción? ¿Por qué Dios me aflige? Esta aflicción sobrepasa su entendimiento por una mala enseñanza de lo que Dios es y de cuál es su propósito soberano. Por lo tanto, al no comprender los tratos de Dios con él,
cae en la desesperación o en el desánimo, o más aún, en ocasiones le atribuye a Dios un propósito perverso o un despropósito. Pero acordaos de lo que ocurrió con Job. Después de todo lo que le pasó, que perdió sus hijos, perdió su hacienda, perdió su salud, y no perdió a su mujer, que es casi lo peor de todo, por todo lo que ya hizo, nos dice la Escritura que no atribuyó a Dios despropósito alguno. No le atribuyó despropósito y perdió todo, hasta su salud. Pero este es el engaño de nuestro corazón, al que tenemos que combatir con las Escrituras, porque ahí Él nos dice que es nuestro Padre. ¿Y entonces qué pasa cuando viene la aflicción? Lo hace para enseñarnos, para corregirnos y para disciplinarnos. Por eso nuestro texto dice: ¿habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige cuando dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? Claro, si no sabes que te estás disciplinando, pues todo lo que está ocurriendo no tienes ni idea de cómo se conecta con los sucesos que hay a tu alrededor. No sabes por qué viene una aflicción, no sabes por qué estás afligido, no sabes por qué te pasan las cosas que te pasan. Por eso te haces la víctima. Y dices: ¿qué he hecho yo para merecer esto? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque ¿qué es lo más inmediato que hace nuestro corazón en medio de una disciplina? Desmayar. ¡Pobre de mí! ¿Por qué me ha ocurrido esto? Tenemos que huir de una disposición del corazón que nos lleve a dudar del trato de Dios con nosotros, porque eso engendra soberbia. Me voy a enfrentar a Dios porque no acepto la situación que me está ocurriendo. Fruto de la soberbia en el corazón es lo que nos encontramos de una manera más patente en el libro de Jeremías. Si tenéis ocasión de irlo leyendo, veréis algo extraordinario, en el sentido negativo. En el capítulo 42 vemos una conducta sorprendente del pueblo de Israel y cómo muestran un corazón soberbio y altivo ante la palabra. El contexto de esta historia que se nos narra se sitúa después del crimen que perpetraron contra el gobernador de Nabucodonosor cuando dejó Palestina tras destruir Jerusalén. Vinieron los principales del pueblo de Israel y sus oficiales a consultar a Jeremías sobre lo que debían hacer, porque había una respuesta que podía ser contundente por parte de Nabucodonosor y cortarles el cuello a todos, evidentemente. Si debían quedarse en la tierra de Israel, en Jerusalén, o si tenían que huir a Egipto para no recibir las represalias de Nabucodonosor. El profeta entonces va a consultar a Dios. Y ellos se comprometen a oír y a hacer lo que Dios les dijera por medio del profeta. Es decir, obedeceremos lo que nos vayas a decir. Capítulo 42 de Jeremías, versículo a partir del 2. Dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado muy pocos, como ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Repito el versículo porque va a ser determinante con lo que va a ocurrir. Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello que para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Vaya, qué alegría, pensaría Jeremías, y nosotros si nos quedásemos ahí. Encontrar a un pueblo que diga: nosotros vamos a obedecer. Esto es fantástico. El versículo 6 nos dice: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Tiene toda la lógica. Versículo 7. Aconteció al cabo de 10 días que vino la palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me envía para presentar vuestros ruegos en su presencia. Esta es la palabra de Jehová. ¿Cuál es el problema que nos podemos encontrar aquí? Que cuando Jeremías les empieza a contar todo lo que Jehová les ha dicho,
ellos toman una posición extraña que empieza en el capítulo 43, que no hemos leído, pero que vamos a leer. Es decir, vamos a obedecer, nos vamos a someter lealmente. ¡Wow! Esto es lo que nosotros queremos, someternos en obediencia a Jehová. Capítulo 43. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices. ¿Cómo? Pero si acaban de decir que con una lealtad inquebrantable se someterían al mandato de Jehová, obedecerían su voz y les faltó levantarlo en un altar. Mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí? Sorprendente. Estos eran los leales, así que no nos podemos imaginar a los desleales. Jeremías 43:4. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. No obedecieron. No obedecieron. Pasaron 10 días entre su fidelidad y su promesa de lealtad a esto. 10 días. Mentira dices, no obedeceremos. Estaban pidiendo a gritos oír la voz de Dios para obedecerla. Pero era una excusa, porque ellos ya tenían sus planes. Suponían que la voz de Jehová coincidiría con sus propios deseos. Y por lo tanto, cuando la voz de Dios va por un camino y la del hombre por otro, pues ya no nos interesa el asunto. La Biblia es bastante clara en sus enseñanzas. Tenemos los 10 mandamientos que son intocables. Pues si empezamos por el primero y acabamos por el último, entre la Iglesia de Roma, la ortodoxa y la evangélica, cada una se pulveriza un mandamiento. El segundo, la Iglesia de Roma, los ídolos pulverizados por completo. La Iglesia ortodoxa, ¿de qué vamos a hablar? Y la Iglesia evangélica, el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Adiós mandamiento. No existe. Pero son mandamientos. Mandamientos, es la ley. Es la ley, no podemos quebrantar la ley. Pues sí, y nos quedamos tan tranquilos. Pues esto es lo que tenemos aquí. Así que se fueron a Egipto como querían, se llevaron a Jeremías con ellos, allí el profeta les habló más todavía, y ellos siguieron obstinadamente en su rebeldía. Ellos tenían como autoridad a Dios y a sus profetas para someterse a sus enseñanzas, pero no lo hicieron, no lo hicieron. Podrían decir, como muchos dicen en muchas iglesias, que esa era la opinión de Jeremías. Es decir, cuando uno no quiere obedecer, es que esa es tu opinión. ¿Pero qué opinión? Si la Biblia habla claramente en cuanto a las doctrinas y aplicaciones prácticas a la vida, esa es tu opinión. Pues con eso es tu opinión, cada uno hace lo que le parece oportuno. Eso no se lo dicen a Hacienda, pero al pastor o a la Escritura sí se lo dicen. Jeremías está enseñando la palabra de Dios y está aplicando principios, de manera que todos estamos obligados a obedecer los principios, no solamente los mandamientos, sino también los principios. Los principios se derivan de los mandamientos y, por lo tanto, tenemos que estar atentos a los principios y cómo se aplican en todas las cosas que nos rodean. Es Dios quien ha dejado esto en su palabra, para que si somos creyentes estemos atentos a su palabra, a su voluntad revelada. En Nehemías 9:29 dice allí el profeta: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Pero al contrario, se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. ¿A alguien le hablas de cuestiones prácticas contundentes que se derivan de los mandamientos y no lo escuchan? Pero si lo dice el mandamiento, pues no. Si el mandamiento prohíbe la idolatría, pues no. El mandamiento prohíbe que utilices el día del Señor para otras cosas que no sea el día del Señor, pues no. El mandamiento prohíbe el no tomar el nombre de Dios en vano, que no utilices el nombre de Dios para cualquier vulgaridad o cosa trivial, pues no, no. Dios había pronunciado la más dura condenación contra este tipo de proceder, pero ellos siguieron sin querer escuchar. No,
¿Por qué razón el pueblo de Israel fue entregado una y otra vez al cautiverio? ¿Por qué? Porque no obedecieron. Siguieron idolátricamente sus caminos. ¿Por qué no quisieron escuchar? ¿Por qué vez tras vez perdieron las guerras? Porque no querían escuchar. ¿Por qué vez tras vez fueron asolados? Porque no quisieron escuchar. ¿Pero la Biblia es clara? Pues no. Pensarían que Dios no les trataba bien, pero simplemente se negaron obstinadamente a no escuchar la voz de Dios. Y además no quisieron percibir los tratos de la providencia, que pasaban cosas, hay consecuencias, hay una causa y hay consecuencias. Causa-consecuencia, eso está repartido en todo el mundo. Hay una causa y una consecuencia. Pues no, fueron incapaces de conectar las consecuencias con lo que había antes, con la causa. Incapaces de conectarlo, por lo tanto, siguieron viviendo tranquilamente a sus anchas. Bueno, lo de tranquilamente es un decir, porque fueron asolados una y otra vez. Dios usa medios para que seamos edificados en la fe. Uno de estos medios, uno de ellos es la Iglesia. Y en la enseñanza que recibimos a través de la predicación en el Día del Señor, es el medio que Dios utiliza para conocerle mejor. ¿Cómo se mueve Dios en el mundo? ¿Cómo lleva a cabo sus propósitos eternos? ¿Cómo mueve la historia y en su providencia encaja todos los asuntos de la historia para cumplir sus propósitos? Tanto en la salvación de su pueblo como en la condenación de los impíos. Y todo lo ejecuta sin ninguna dilación y usando la providencia, de forma casual. De forma casual llegó Nabucodonosor, pero no fue casual. Dios lo levantó para atacar a Israel y condenarle y ejecutarle por sus pecados. Y muchas otras historias que se nos narran en las Escrituras son exactamente así. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a cómo se mueve la providencia. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota. Pero el Señor es misericordioso, amoroso, bla, bla, bla. Pero si tú eres su hijo y vas por un camino que no es recto, el Señor te va a azotar. En segundo lugar, vamos a ver cómo se aplica el discernimiento en la disciplina. Vamos a citar 7 puntos que nos van a ayudar a discernir la disciplina que Dios imparte y la forma en la que debemos afrontarla, por ser quienes somos. ¿Somos creyentes? ¿Somos hijos de Dios? Pues esto tiene una lectura. ¿Somos impíos? No, Dios nos da lo mismo, pues no te preocupes, que te dirán, bienvenido al infierno, adelante. Y allí te vas a pasar la eternidad. Así que aquí tenemos los 2 únicos caminos que hay. Entonces, vamos a ver si podemos discernir la disciplina que Dios imparte y la forma en la que nosotros debemos afrontarla. En primer lugar, la disciplina afecta a la conciencia. Debemos discernir el significado y la lección de cada una de las circunstancias por las que la providencia nos está haciendo pasar, porque, como bien nos señala la Escritura, absolutamente nada ocurre por casualidad. Nada es casual. Nada es una casualidad. Todo es causal, pero no casual. Dios gobierna sobre todo. Dios controla absolutamente todo. Y Dios tiene un absoluto dominio de toda su creación, tanto visible como invisible. De tal manera que nada ocurre sin su consentimiento y sin que Él actúe directamente en algunos casos. Esto nos ayuda para que interpretemos las cosas correctamente. Por ejemplo, la semana pasada mencionamos el texto del segundo libro de Samuel, capítulo 21, donde se nos dice que hubo un gran hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¡Qué cosa más rara! Es lo que David se preguntó. Nos dice el texto que David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Y esto tenía una pena. Y fueron estos 3 años de hambre que vinieron, de sequía. Así que hubo una providencia aflictiva para el pueblo de Israel, 3 años de hambre, y esto tenía una causa. David se preocupó por investigar cuál era la causa de esta situación y la encontró. Así que tuvo que cambiar algunas cosas en el reino para darle a los gabaonitas lo que Saúl les había robado. Pero hay que investigar. Esto nos debe hacer pensar y nos debe llevar a examinarnos para descubrir cuando somos expuestos a una disciplina
¿Cuál puede ser la causa de nuestra disciplina? Porque las cosas no nos han ocurrido por casualidad. Ha venido una aflicción inesperada, pero tenemos que pensar ¿por qué? ¿Por qué nos ha llegado? Debemos ser honestos a la hora de analizarlos. Si empezamos pensando, yo, tan bueno como soy, ¿cómo me puede pasar esto? Pues ya vamos mal, ya vamos mal. Debemos analizar nuestra vida, debemos ver si estamos violando algún mandamiento de forma habitual, debemos exponernos a la palabra de Dios para corregir lo deficiente, debemos ver si estamos violando algún principio o si estamos haciendo dejación de nuestras responsabilidades delante de Dios, porque todo tiene consecuencias. Hay veces en las que el Señor nos disciplina, hay veces en las que el Señor nos castiga y hay otras veces en las que el Señor nos prueba. Sea cual sea la acción que Él tome, la lleva a cabo a través de su providencia. Aparecen como causas naturales, pero son las que el Señor usa para llevar a cabo su propósito soberano. Parece algo natural, pero no es natural. Detrás está Dios moviendo la historia para cumplir sus propósitos. Son las cosas que ocurren en nuestra vida cotidiana, en nuestra nación y en nuestro mundo. Pero Dios utiliza su providencia para mover todas las cosas y cumplir sus propósitos. También tenemos que decir que no todas las veces que estamos en una situación aflictiva quiere decir que el Señor nos esté castigando. Por eso tenemos que pensar. Pero si no discernimos cuándo se trata de una disciplina, o cuándo es un castigo, o cuándo es una prueba, pues entonces al final no pensaremos que nada es nada y todo es casualidad, cuando no hay ninguna casualidad en nada. La disciplina viene para corregir nuestro camino si no estamos andando con integridad. Por ejemplo, hablo de disciplina. No usamos los medios de gracia. Ni oramos por 30 días, ni leemos las Escrituras, ni meditamos en ellas. Es decir, los medios de gracia para nosotros casi no existen. Pues no te preocupes que te vendrá una disciplina. Porque si no oras, como decíamos la semana pasada, te va a ocurrir algo que te va a hacer hincarte de rodillas para suplicar la ayuda del Señor que te dé consuelo y fortaleza en medio de esa situación. Porque como no oras tú y tú no te corriges, tú no te aplicas la disciplina para orar, pues el Señor te la va a aplicar. Así que eso es disciplina. ¿No meditas en la palabra de Dios? Entonces no sabes qué es lo que está ocurriendo a tu alrededor. Por lo tanto, te entra ansiedad, depresión, casi te da un infarto, porque no llegas a dominar el arte de descansar en el Señor en medio de la aflicción. Como no descansas, pues estás acelerado todo el tiempo hasta el punto que te puede dar cualquier tipo de ataque porque tú quieres cambiar el mundo y el mundo no va a cambiar. Tienes que cambiar tú delante del Señor, pero el mundo no va a cambiar. Entonces todas estas cosas son disciplinas. Pero el castigo viene cuando nuestro corazón olvida los mandamientos, que es lo que está ocurriendo en Jeremías. Se olvida de los mandamientos, se olvida de la ley de Dios. Hace exactamente lo que le parece oportuno. Es un idólatra, es un blasfemo, o el día del Señor no le dice absolutamente nada, por lo tanto lo viola tranquilamente, y entonces el Señor no le va a disciplinar, le va a castigar, porque está violando mandamientos. Son dos categorías distintas. Posiblemente las consecuencias sean las mismas, pero la causa es diferente. Así que esto es lo que en conciencia cada uno debe analizar. Si está violando los mandamientos o si está atentando contra los principios que se establecen en cuanto a su comunión y relación con Dios para que pueda vivir en esta vida sobria, justa y piadosamente. Y no estar alterado por cualquier cosa que ocurra que rápidamente le hace cambiar su estado de ánimo, le introduce en una depresión galopante, tiene que ir al psicólogo, pero si todo eso le está pasando porque no utiliza los medios de gracia. Y entonces el Señor te disciplina. En segundo lugar, vamos a ver que la disciplina afecta a la oración. La oración en la vida del creyente es vital. No hay momento en los que la oración no sea más necesaria que cuando estamos en medio de una providencia aflictiva. ¿No eres un hombre o una mujer de oración? Pues no te preocupes, como decía antes, que el Señor te va a disciplinar para que seas un hombre o una mujer de oración. Ya que para ti el orar no es importante, Dios te va a dar motivos para que lo sea. Así que vas a orar. La providencia que va a venir delante de ti te va a provocar para que supliques la ayuda divina,
para que solo tengas en Dios tu esperanza y para que puedas descargar delante del Señor, delante de su trono, tu carga, para que te quite la ansiedad. Así que Dios te disciplina por tu falta de dedicación a Él y porque Él no ocupa el primer lugar. No. Es cuando te quede tiempo si te queda, pero no es el primer lugar. Si el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, esto lo dice el primer mandamiento no es amarás a Dios sobre todas las cosas, esto es el primer mandamiento católico romano, pero el primer mandamiento de la Escritura, la ley de Dios, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y tú los tienes. Entonces, sin ninguna duda, la providencia te va a tocar. Va a llamar a tu puerta con un hecho aflictivo, porque tienes otros dioses ajenos delante de Dios. Si hay en nosotros una indisposición rebelde para no someternos a Dios porque no queremos aceptar su voluntad, entonces nos dice la Escritura que el Señor castigará con vara nuestra rebelión, es decir, que va a haber un castigo cuando no se corrigen los caminos después de haber sido disciplinados en varias áreas. Entonces ya pasamos al siguiente escalón, un castigo. Dice Juan Bunyan, el escritor del Peregrino, en uno de sus libros que trata sobre la oración. La oración se somete a la voluntad de Dios y dice como Cristo enseñó, hágase tu voluntad. Por lo cual, el pueblo del Señor con toda humildad ha de ponerse tanto a sí mismo como sus oraciones y todo lo que tiene a los pies de Cristo, para que Él disponga de ellos según mejor le agrade en su sabiduría celestial, y todo sin dudar de que Él responderá al deseo de su pueblo de la manera más conveniente para nosotros y para su propia gloria. Por lo tanto, cuando los santos oran sometidos a la voluntad de Dios, no significa que deben poner en duda su amor ni su bondad hacia ellos, sino que debido a que no siempre son igualmente prudentes, no somos prudentes, a la hora de las circunstancias que se ponen delante de nosotros, Satanás va a aprovechar para tentarnos y para que no oremos por aquello, con lo cual nada redundará en la gloria de Dios ni en el bien de su pueblo, y debemos tener esta confianza en Él, que si demandamos alguna cosa, matiz, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que demandáramos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Pero tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo sé yo cuál es su voluntad? Hombre, la Biblia. Esto, la mayoría de los evangélicos tampoco lo saben. Que la voluntad de Dios está en la Biblia. Bueno, ya el resto de la cristiandad ni hablar. La Biblia, hay que estudiar la Biblia. Por lo tanto, en la falta del uso de los medios de gracia, Dios nos disciplina y nos lleva a situaciones críticas en las que vemos nuestra necesidad de orar de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la nuestra, sino de acuerdo a la suya. En tercer lugar, la mansedumbre es ejercitada por la disciplina. La mansedumbre es lo contrario a la soberbia, es lo contrario a la dureza de corazón, es lo contrario a la rebelión. Es una disposición del corazón que está predispuesta a ser moldeada por la providencia de Dios. Por ejemplo, Moisés. Moisés nació siendo hijo de la hija de Faraón, la primera potencia del mundo. Todo lo que quería lo tenía a su alcance. Estudiaba con los mejores maestros del mundo. Tenía toda la riqueza que quisiera a su alcance. Tenía servidores para todo lo que imaginara. Tenía la mejor y más excelente comida. Hacía así y tenía servidores que rápidamente iban a cumplir su voluntad. Era un hombre soberbio, orgulloso y altivo. ¿Y qué ocurrió? Pues que hubo un hecho providencial por el que mató a un egipcio. Y esto le hizo huir al desierto. Y pasó de ser el hijo de la hija de Faraón, cubierto de riquezas y de honor, a ser un pastor de cabras en el desierto. ¿Y qué nos dice la Escritura cuando terminan esos segundos 40 años que estuvo en el desierto? Que Moisés era el hombre más manso del mundo. ¿Y cómo consiguió la mansedumbre? ¿Por arte de magia? ¿No? 40 años en el desierto. Eso es lo que forjó su carácter de hombre manso. 40 años en el desierto. Así que si nosotros somos soberbios o altivos,
pues seguramente la vara de la aflicción nos va a azotar para que nuestra soberbia o altivez se convierta en humildad. ¿Y para esto qué va a ocurrir? Pues ya veis lo que le ocurrió a Moisés. Así que todo lo que a nosotros nos parece, uy, lo que tengo, pues a lo mejor no tienes nada. Porque si no eres manso delante del Señor, entonces las cosas se pondrán bastante mal. El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que ahí tenemos el ejemplo. Como Él, siendo el Rey de Reyes, vino a ser un siervo, para que por medio de Él y de su muerte, nosotros que estábamos muertos, alcanzásemos la vida. En cuarto lugar, la paciencia se ejercita por la disciplina. El Señor va a utilizar pruebas en la vida que te van a hacer que aprendas a tener paciencia. ¿No tienes paciencia? Pues todos los días vas a encontrar un atasco aquí en Madrid, todos los días. 1 hora en coche cuando tardo 10 minutos. Pues lo tenemos que ver desde la perspectiva de que el Señor nos está enseñando a ser pacientes. En Apocalipsis 2:10 se nos habla de un ejemplo de paciencia y de cómo estos hermanos de la iglesia tuvieron que esperar en Dios sabiendo a lo que se exponían. Allí se dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Le está diciendo el Señor a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. Nosotros diríamos, hombre, que somos la iglesia, el Señor nos tiene que cuidar y ayudar con algodones y darnos todo lo que necesitamos. No, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero veis aquí que no hay ningún pecado en la iglesia. Esto es una prueba. No es un castigo ni es una disciplina, es una prueba. Porque esta iglesia estaba en orden. Pero el Señor los va a probar. Como nos dice Pedro también, que el Señor nos prueba como el oro. ¿Y el oro por dónde pasa para ser probado? Por el fuego. Pues aquí lo tenemos. José Grau, comentando este texto, nos dice, aquí encontramos la forma en la que Dios trata con su pueblo. No hay ninguna afirmación que suponga que el creyente va a ser librado de la disciplina o de la prueba, como es este caso. Pero hay algunas cosas que vamos a descubrir. Primero, el Señor dice, no temas. Pero ellos estaban en una situación muy crítica, con persecuciones y con calamidades terribles. Estamos en el primer siglo, donde aquello, el ser cristiano, era lo peor de lo peor de lo peor. Y el Señor les dice, no temas. ¿Por qué les dice el Señor no temas? Porque es Dios quien domina todo el universo. No hay nada que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él cumple su voluntad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, el Señor les dice, no temas. Lo segundo que les dice, sé fiel. El mismo Cristo, que fue obediente hasta la muerte por amor a nosotros, nos llama a seguirle en obediencia, en fidelidad. Lo siguiente que el Señor les transmite es que la prueba está limitada en el tiempo. Tendréis tribulación por 10 días, ni uno más. Es decir, hay una tribulación, pero tiene un límite. El número 10 no se está refiriendo a que tienes 10 días literales de persecución. El número 10 en Apocalipsis significa algo completo, algo que cumple un propósito entero. Por lo tanto, no sabemos si eran 10 días, o 10 meses, o 10 años. Pero no son 10 días. El número 10 en Apocalipsis es algo completo. Por ejemplo, un hombre completo, una persona completa, tiene 10 dedos. Si te falta algún dedo, ya no eres completo. Y esto, en el mundo antiguo, era importante, porque te impedía trabajar si no tenías todas tus extremidades en orden. Tenías que tener 10 dedos. Y esto concuerda con la enseñanza que nos da Santiago. Mas tenga la paciencia su obra completa, aquí viene otra vez, su obra completa, que estemos completos, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa, es decir, que tenemos que aprender a tener paciencia. Y hoy en nuestro mundo eso es bastante difícil, porque le das un botón, se enciende el televisor, se levantan las persianas, todo es automático y al instante, cuando la Escritura nos lleva a otro extremo, a tener paciencia, paciencia, paciencia. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que la paciencia, en medio de la prueba, es imprescindible.
La paciencia, en medio de la disciplina, es imprescindible, porque tenemos que ser moldeados a fin de capacitarnos para la batalla y para ser fieles. La paciencia es imprescindible. En quinto lugar, la fe se ejercita para la disciplina. Si no tenemos fe, no podemos enfrentar absolutamente ninguna de las situaciones de la vida, porque la fe es imprescindible. La mano de Dios se debe ver en cada prueba y en cada aflicción que nos sobreviene, mientras que estemos sometidos a los ataques de Satanás o mientras estemos en medio de situaciones providenciales difíciles. Cuando esto ocurre, entonces tenemos que tomar el recurso de la fe, de la confianza. Cuando tenemos una certeza firme de que Dios es Dios y que Dios es nuestro Padre, que nos está disciplinando, nuestro Padre nos está disciplinando, entonces esperaremos en Él con un buen espíritu, ya que sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. No para cumplir nuestros deseos, sino para forjar nuestro carácter. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios ha prometido que va a guardar a su pueblo y esta es su promesa firme. Y esto nos debe traer paz a nuestra alma. Dios guarda a su pueblo. Lo guardó en el pasado, lo guarda en el presente y nos guardará en el futuro. No tenemos nada que temer de lo que ocurre en este mundo, porque estamos guardados por la mano de Dios. En sexto lugar, la esperanza es ejercida por la disciplina. Como la fe está segura en las manos de Dios, porque Dios es el autor de la fe, la esperanza es la confianza segura que tenemos en el futuro. Esperamos en Dios. Esta es nuestra esperanza. Esperamos en Dios, en el cumplimiento de sus promesas. En medio de la prueba, de la disciplina o del castigo, se nos insta a ejercer la fe. Y ejercer la fe es confiar en Dios. Pero a la vez tenemos que mirar al futuro con esperanza, sabiendo que Dios ha puesto fin a la disciplina o a la prueba por la que estemos pasando. Dios le ha puesto fin. Es lo que Pablo dice en Romanos 12, 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fijaos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vaya mandatos que nos está dando aquí el apóstol. Tenemos que decir que en nuestra época de cristal, lo de sufridos, vamos, aquí no sufre ni el gato. Todo tiene que estar cogido, bueno, que nos pase algo, madre mía. Pero esto es algo normal que le ocurre al pueblo de Dios a través de los siglos. No debemos olvidar que las aflicciones son necesarias para forjar nuestro carácter. Igual que nosotros les aplicamos la disciplina a nuestros hijos porque queremos que estén bien educados, que sean responsables de las cosas que se les han cedido, que asuman sus responsabilidades en el colegio, estudiando. Todo lo que ellos tienen que hacer, lo tienen que hacer. Pues igual hace Dios con nosotros. ¿Que los niños no quieren oír? Pues ya los padres se encargarán de que oigan. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. En séptimo lugar, el amor se ejercita por medio de la disciplina. Dice aquí nuestro texto de Hebreos 12:8. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Que vemos a la gente con mucho dinero, que cada vez tienen más dinero, y bueno, ahí tenemos el Salmo 73 que nos habla el salmista de cómo él veía, cómo prosperaban los impíos y decía, y yo, que me he sometido a todo lo que Dios dice en su palabra, que he sido muy escrupuloso con la enseñanza bíblica, miro a estos impíos y digo, no tienen ningún problema, y yo estoy crujido por todos sitios, hasta que al fin me di cuenta dónde iba uno y dónde iba el otro. Pero esto es lo que tenemos que mirar. ¿Dónde va el uno y dónde va el otro? Porque ¿tienes alguna duda sobre el amor de Dios? ¿Tienes alguna duda? ¿Piensas que Dios no te ama porque te aflige? ¿Piensas que Dios no te ama porque te aflige? Quizá no se salten pensamientos semejantes cuando se nos está aplicando la disciplina, pero no deberíamos permitir que anidasen en nuestra mente ni en nuestro corazón. Ante estos pensamientos debemos recordar que hay algo que Dios ya ha hecho por nosotros. Ha entregado a su Hijo. Dios ya ha dado el primer paso al llamarnos a la salvación y al darnos a Cristo, que murió por todos aquellos que el Padre le dio.
Dios ya ha dado el primer paso. Si Dios hizo el mayor de los sacrificios, que es entregar a su Hijo en nuestro lugar a la muerte para que nosotros, que estábamos muertos, tengamos la vida, dice Pablo, pues si ha hecho esto, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Si todo viene en relación a lo que tenemos en Cristo. Esto debe afirmar nuestro corazón para que en vez de dudar del amor de Dios cuando estamos en medio de una disciplina o cuando seamos visitados por la vara de la aflicción, más bien mostremos un espíritu humilde sabiendo que Dios hará lo mejor para nosotros, aunque nosotros en ese momento no lo entendamos. Pero hará lo mejor. Y si miráis un poco vuestra historia, veréis que en medio de disciplinas o castigos es lo mejor que ha podido ocurrir. Porque ahora estamos donde estamos y hemos sido corregidos. Pero si Dios nos hubiera dejado a nuestro aire, pues estaríamos siguiendo los pasos de Sodoma. Es cierto que esto es más fácil de decir que de aplicar, pero hay que aplicarlo. Tenemos que buscar entonces los medios de gracia que nos da la Escritura para que en medio de la prueba, de la disciplina o del castigo, podamos salir victoriosos y no nos llenemos de amargura, provocando que nuestro corazón se cierre en contra de Dios, o nos hagamos las víctimas, o creamos que somos inocentes hombres o mujeres en manos de un azar ciego, porque esto no existe. Esto no existe. Esto es el engaño de nuestro corazón que nos dice, ¿por qué me pasa a mí esto? Pero esto no existe. Dios controla todo y en el trato de Dios con nosotros actúa de esta manera para disciplinarnos. Como conclusión, para tratar con nuestros pecados, el Señor actúa providencialmente a fin de corregir nuestro camino. Pero cuando tenemos una conducta o actitud desviada, o cuando a nuestra relación con nuestros semejantes ocurre algo indeseado, o cuando se provoca tensión o desunión o conflictos, es cuando no solamente Dios puede aplicar su disciplina, sino que la Iglesia aplica la disciplina. Aquí sí que la Iglesia participa. Si el corazón no ha sido sometido con un buen espíritu a la disciplina divina, que ha llegado previamente, porque no se ha conectado lo que estaba pasando con lo que se estaba haciendo, es decir, si el creyente no está ejercitado en identificar la mano de Dios en todas las cosas que le ocurren, si no quiere someterse a Dios en oración, ni se somete con temor y en obediencia a su palabra, si esto no es lo habitual que él hace para someterse y aceptar la disciplina que Dios le está enviando, cuando venga la disciplina de la Iglesia, por supuesto que tampoco la va a aceptar. Por supuesto que no. Es lo que hemos dicho muchas veces de los niños. Los niños que no obedecen a sus padres no obedecerán a Dios. Esto es regla matemática. Los niños que no respetan a la autoridad de sus padres, ni respetarán a la autoridad civil, por supuesto no respetarán a la autoridad del pastor, y no respetarán a Dios, no lo respetarán. Porque en su casa están viendo que no pasa nada si no respetan a sus padres. Por lo tanto, nada pasa por no respetar a nadie. Pero esto en la Iglesia tiene sus consecuencias, porque si alguien no está con un corazón inclinado a obedecer a Dios y mira las cosas de la providencia tomándolas para sí a fin de corregir sus caminos, si esto no lo hace, cuando reciba una disciplina de la Iglesia tampoco la va a aceptar, como decía, y entonces ¿qué va a ocurrir directamente? Pues tenemos la rebelión. Se rebela contra el pastor es el hombre más malo del mundo, es un cruel, y empieza ya a darle adjetivos calificativos innombrables. Pero esto es porque no está en buena relación con Dios. Por eso sigue haciendo todo lo demás que está haciendo. Sin embargo, cuando se acepta la disciplina, es porque esa persona ya previamente sabe cómo Dios le ha estado disciplinando. Y cuando le llega la disciplina en la Iglesia no tiene ningún problema. Se somete a la disciplina con humildad. Asume la responsabilidad que le toca y busca restituir el agravio con todo lo que tiene a su alcance, para que todo en la Iglesia siga funcionando en paz y en unidad. Este es el fruto de justicia. Este es el fruto de justicia. Esto es a lo que nos lleva nuestro texto. Que el fruto de justicia es para aquellos que se someten a la disciplina con una buena disposición. Y queremos alejarnos de aquellos israelitas que decían, Isaías 44:16, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti.
Esto es lo que pasa cuando la gente no acepta la disciplina de Dios, tampoco acepta la disciplina de la Iglesia. La palabra que nos has dicho en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Pero aquí en el contexto de la Iglesia somos rigurosos en ceñirnos a la palabra. Por tanto, no vamos a aceptar una negativa para la aplicación de las disciplinas por aquellos a los que esporádicamente le puedan caer. Porque todo esto está rebatido y expuesto en las Sagradas Escrituras. Y ya el pastor, cuando tiene que aplicar una disciplina, se asegura muchísimo, antes de aplicarla, de que todo tiene que ser o todo tiene que ir por ese camino. Y para eso consulta a otros pastores, para eso consulta las Escrituras, por eso ve cuáles son las circunstancias que envuelve todo el caso, para presentar una disciplina. Que nadie se asuste, porque las disciplinas aquí han sido muy esporádicas, y los que han sido disciplinados ya no están. Así que estamos tan tranquilos. Hoy es el día del Señor. No venimos a inventar absolutamente nada, ni a dejar que nuestro malvado corazón se imponga por encima de la enseñanza de las Escrituras. Por tanto, es ella nuestra guía. Es a ella a la que debemos someternos. Y es en las Escrituras donde tenemos que aprender continuamente a estar bajo el temor del Señor. No el temor de los hombres, no el temor de mi corazón, sino el temor del Señor, que es el que me guía a toda verdad.